¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo? No distraído, no productivo, sino profundamente, visceralmente, inconfundiblemente vivo. Para muchos hombres, esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque en algún punto entre la infancia y la responsabilidad, algo se perdió. Cuando éramos niños, ardíamos con intensidad. Teníamos impulso, curiosidad, hambre, una certeza interna de que estábamos destinados a algo más grande. Desafiábamos al mundo, soñábamos sin límites, actuábamos con una esperanza casi temeraria. Pero luego llegaron los plazos, las facturas, las reuniones, las expectativas, y cuanto más envejecemos, más parece que vivimos solo para mantenernos a flote, que no falte dinero, que no se desmorone el techo, que no se rompa la paz. Hasta que un día nos miramos alrededor y nos damos cuenta. Seguimos respirando, pero ya no estamos ardiendo. No sucede de golpe. La llama se apaga lentamente, sustituida por el cansancio, el cinismo y una especie de duelo silencioso. No un duelo escandaloso, sino ese dolor callado de quien alguna vez sintió profundamente y ya no siente nada. Y lo más aterrador es que nos han entrenado para aceptar esto como normal, para verlo como madurez, para llevarlo como una medalla, responsabilidad, estabilidad, previsibilidad. Pero en el fondo, algo en nosotros sabe la verdad. Esto no es madurez, es rendición. No es que hayamos superado nuestro fuego, lo enterramos, no porque quisiéramos, sino porque nadie nos enseñó cómo protegerlo. Esto no es una historia de debilidad individual, es el resultado de una guerra que nunca nos enseñaron a pelear, una guerra interior, silenciosa, incesante, cultural. Y a menos que la nombremos, la enfrentemos y la resistamos, corremos el riesgo de convertirnos en una generación de hombres funcionalmente vivos, pero espiritualmente extinguidos. Esto no se trata de una crisis de la mediana edad, se trata de la muerte lenta de algo sagrado, algo que deberíamos haber aprendido a defender, algo que deberíamos haber honrado mutuamente. Pero en lugar de eso, nos dijeron que lo apaguemos, que nos calmemos, que crezcamos, que soltemos eso que nos hacía sentir completamente humanos. Y aquí estamos, adormecidos, agotados, confundidos, rodeados de distracciones pero hambrientos de propósito, anhelando profundidad en una cultura que cambia alma por velocidad. Trabajamos más duro que nunca, pero nos sentimos vacíos. Deslizamos la pantalla sin cesar, pero no nos sentimos vistos. Alcanzamos metas, pero olvidamos por qué las perseguíamos. Esto no es vivir, es a la deriva. Y se nota, en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestras relaciones. Lo disfrazamos de broma, lo enterramos, lo medicamos, pero nunca se va del todo. Siempre vuelve esa pregunta fantasmal. ¿Esto es todo? Pero no tiene por qué terminar así, porque lo que una vez se perdió puede ser recordado. Lo que fue apagado puede volver a arder. Si tenemos el coraje de ir a buscarlo, si nos atrevemos a recuperar lo que nunca nos enseñaron a proteger, porque muy en lo profundo, bajo el adormecimiento, bajo el ruido, todavía queda una chispa, un destello. Y a veces eso es todo lo que se necesita para encender un fuego. Aclaremos algo. Este fuego del que hablamos no tiene que ver con agresividad, ambición o energía de macho alfa. No se trata de golpes en el pecho ni de dominar a nadie. Es mucho más antiguo y mucho más profundo. Es esa parte del hombre que anhela construir algo con sentido, proteger lo que de verdad importa, levantarse cuando sería más fácil derrumbarse. Es la voluntad silenciosa de vivir con dirección, no solo con movimiento, de soportar el sufrimiento porque hay un propósito que hace que valga la pena. Es el ánima, o mejor dicho, el ánimos, como lo llamó Carl Jung.
no solo lo masculino, sino el principio de acción, de claridad, de estructura interna. Es esa brújula que le dice a un hombre: esto es lo que soy, esto es por lo que estoy dispuesto a luchar. Puedes verlo en los ojos de un hombre que no tiene nada, y aún así camina con dignidad. Puedes sentirlo en el silencio entre sus palabras. Puedes escucharlo cuando dice no a cosas que sería fácil aceptar. Este fuego no es ruidoso, no busca atención, pero se niega a morir. O al menos, solía hacerlo. Porque en el mundo moderno ese tipo de fuego se ha vuelto peligroso. No para los demás, sino para el sistema. Verás, un hombre con fuego no se controla con facilidad, no sigue modas, no necesita validación, cuestiona, resiste, crea. Exige una vida con sustancia, no con apariencia. Y eso lo hace incompatible con una cultura construida sobre obediencia y comodidad. Así que, con el tiempo, la sociedad desarrolló una estrategia sutil, no para extinguir el fuego de frente. Eso sería muy obvio, sino para matarlo de hambre poco a poco. Para distraerlo, avergonzarlo, medicarlo, redefinirlo. Hasta que el hombre olvide que alguna vez lo tuvo. Hasta que el fuego se transforme en fatiga. Hasta que la claridad se disuelva en confusión. Hasta que la dirección se reduzca a lo que funcione. El fuego, antes fuente de vida, se convierte en una amenaza para el juego. Así que el juego reescribe las reglas. Relájate, encaja, sé un buen compañero. No te tomes las cosas tan en serio. Esa pasión que sientes es solo ego. Esa rabia es tóxica. Ese anhelo, mejor agradécelo y déjalo ir. Uno a uno, los mensajes se acumulan y la llama se va apagando, hasta que ni siquiera nos damos cuenta de que ya no está. Hasta que olvidamos que alguna vez fuimos hechos para sentir más que estar bien. Pero hay algo que el sistema no puede borrar: la memoria. En lo más profundo de cada hombre existe un recuerdo, el de haber ardido, el de haber sentido tanto que dolía, el de haber creído en algo aunque no tuviera sentido, el de haber querido hacer algo audaz, no porque fuera lógico, sino porque era auténtico. Ese recuerdo sigue ahí, enterrado, pero no destruido. Y si puedes sentir aunque sea un destello de eso, te lo debes. Te lo debes a ti mismo. Volver atrás y encontrar qué intentó apagarlo. Porque el fuego no ha desaparecido. Solo está esperando a que recuerdes quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Antes del trabajo, antes de la máscara, antes del ruido. Hubo un tú que no pedía permiso, un tú que aún arde. La pregunta es, ¿le responderás? ¿Le permitirás hablar de nuevo? ¿O seguirás apagando la voz con la que naciste, solo para sobrevivir en un mundo que le teme a tu llama? Entonces, ¿qué está matando el fuego en los hombres hoy? No es una sola cosa, son 1000 cortes pequeños, una erosión lenta del alma, disfrazada de progreso. Vivimos en una era que idolatra la comodidad. Cada aplicación, cada anuncio, cada mensaje nos susurra lo mismo. Evita el esfuerzo, busca lo fácil, quédate a salvo. Pero el fuego nace de la fricción, de la resistencia, del malestar. No se forja el carácter estando siempre cálido y entretenido. Se forja caminando a propósito por el frío. La comodidad no es el enemigo. Adorarla sí lo es. Porque cuando la comodidad se convierte en la meta, el coraje desaparece. Y cuando el coraje desaparece, también lo hace el fuego. Antes enseñábamos a los niños a trepar, a caerse, a levantarse. Ahora les enseñamos a calmarse, a evitar el riesgo, a ser buenos. Pero ser bueno no es lo mismo que ser noble. Ser bueno muchas veces significa ser complaciente, emocionalmente castrado,
espiritualmente inofensivo. La cultura moderna le dice a los hombres que sean gentiles. Eso no está mal. Pero en algún punto, lo gentil se volvió pasividad, se convirtió en permiso para dejar de luchar, dejar de construir, dejar de proteger. La fuerza fue rebautizada como agresividad. El deseo se volvió egoísmo, la convicción, toxicidad. Y así, los hombres comenzaron a esconder las partes de sí mismos que los hacían hombres, no para convertirse en mejores seres humanos, sino para evitar ser castigados por un sistema que teme su profundidad. Les decimos a los hombres: sé útil, sé agradable, no ocupes mucho espacio. Y al hacerlo, lo reducimos a herramientas que producen, que proveen, que permanecen en silencio. ¿Quieres saber cómo se apaga un fuego? Se le quita el oxígeno. Y eso es exactamente lo que esta cultura le hace al alma de un hombre. Lo envuelve en comodidad y expectativa. Le dice que ya es suficiente, pero nunca le permite ser él mismo. Y lo peor de todo, avergüenza precisamente esos instintos que podrían devolverle la vida. Ambición, inquietud, urgencia, visión. Esas cosas no hacen a un hombre peligroso, lo hacen despierto. Pero en un mundo que se alimenta de distracción, un hombre despierto representa una amenaza. Así que lo medicamos, nos burlamos de él, lo corregimos hasta convertirlo en una cáscara que sonríe cuando debe, pero que ya no arde. Y a eso lo llamamos éxito. Pero en el fondo, él sabe la verdad. No fue hecho para ser domesticado. Fue hecho para moverse, para esforzarse, para crecer, para crear. Ese fuego dentro de él no es una falla, es una brújula. Y si la ignora por mucho tiempo, no desaparece, él desaparece. Ningún sistema prospera cuando los hombres despiertan. Por eso, todo está diseñado para adormecerlos otra vez. Netflix, alcohol, pornografía, comida reconfortante, crawl infinito. No se trata solo de entretenimiento. Se trata de hacerte olvidar que alguna vez quisiste algo más. Porque cuando los hombres quieren más, dejan de obedecer. Y cuando dejan de obedecer, todo empieza a cambiar. Por eso la primera revolución siempre es personal. Un hombre que recupera su fuego no quema a los demás. Se convierte en antorcha, en guía, en contradicción viviente frente a la anestesia generalizada, y le recuerda al mundo cómo se ve la verdadera fuerza. Profundicemos. ¿Por qué muere el fuego dentro de tantos hombres? La respuesta empieza muy temprano. A los niños se les enseña a reprimir, no solo las lágrimas, sino también el hambre, la fascinación, la furia. No les enseñamos a comprender sus emociones, les enseñamos a esconderlas. Les decimos que sean buenos, que se porten bien, que se queden quietos, y lo hacen, pero a un precio. Empiezan a ponerse una máscara, una que dice: estoy bien, tengo el control, incluso cuando por dentro se están desmoronando. Esto es lo que los psicólogos llaman enmascaramiento emocional. Y con el tiempo, la máscara se vuelve el rostro. Olvidan lo que se sentía desear sin culpa, hablar sin autocensura, sentir sin miedo. Luego llega la vida, rechazos, fracasos, decepciones, y cada una pone un nuevo ladrillo en el muro. Hasta que, eventualmente, él deja de intentar. Le llama realismo, pero no es realismo. Es desesperanza aprendida. Es la creencia de que nada cambiará, por más que se esfuerce. Entonces, ¿para qué intentar? ¿Para qué sentir? ¿Para qué importarse? ¿Para qué arder? Mejor ir tirando, mejor sobrevivir, mejor anestesiarse antes de que el vacío lo consuma por completo. Pero la anestesia no es refugio, es asfixia, y poco a poco estrangula la llama. La ironía es brutal.
La misma cultura que avergüenza a los hombres por expresar su fuego, también los castiga por haberlo perdido. Eres muy frío. Eres débil. Eres demasiado apasionado. Eres agresivo. No se puede ganar. Así que el hombre se retira. Se esconde en el silencio, en la distracción, en la muerte emocional. Pero el dolor sigue ahí. Ese dolor ancestral por dirección, por reto, por significado. Pero aquí viene el giro. Ese dolor no es tu enemigo. Es el último idioma del fuego intentando hablarte. Es tu alma diciendo, sigo aquí, déjame salir. Y si estás dispuesto a escuchar, si te permites sentir otra vez, quizás recuerdes quién eras antes de la máscara, antes de la presión, antes del adormecimiento. Quizás sientas el primer destello de calor y te des cuenta que el fuego nunca murió. Solo estaba esperando tu permiso para volver a vivir. Está esperando mostrarte lo que tu vida podría sentir. Si dejaras de conformarte, si dejaras de fingir, si dejaras de esconderte. No para convertirte en otra persona, sino para por fin convertirte en ti mismo. No es tu culpa haber perdido el fuego, pero sí es tu responsabilidad entender cómo te lo arrebataron, porque esto no fue accidental, fue diseño, una guía en arquitectura cuidadosamente construida para moldearte, no para despertarte, sino para volverte útil, no vivo. Comencemos por el trabajo. El trabajo no recompensa el fuego, recompensa la obediencia, no la creatividad, sino la conformidad, no el liderazgo, sino la lealtad. Escalas en la jerarquía encajando, no destacando. La iniciativa es demasiado riesgosa, la convicción demasiado disruptiva, el pensamiento original demasiado costoso de tolerar. Así que aprendes a quedarte callado, bajas tu llama, te vuelves un profesional. Y en casa, la historia continúa. El rol es el de proveedor. Tu valor se mide por lo que produces, no por tu presencia. Se espera de ti que sostengas, que protejas, que aguantes firme, pero no que sientas, no que sueñes, no que cuestiones tu propio agotamiento. Y si te atreves a pedir algo más, sentido, propósito, espacio, te dicen que seas agradecido, que lo superes, porque siempre hay alguien que está peor. Eso no es una relación, es una asfixia silenciosa. ¿Y de dónde viene todo esto? De la escuela, de las instituciones que preparan a los niños para el sistema. Les arrancamos la naturaleza salvaje desde temprano, medicamos su inquietud, castigamos su imaginación, recompensamos su obediencia, matamos la filosofía, matamos las grandes preguntas, matamos el asombro, y a eso lo llamamos educación. Decimos que los preparamos para el mundo real, pero lo que realmente hacemos es prepararlos para olvidar que alguna vez ardieron. Y cuando crecen y el vacío aparece, les vendemos soluciones que solo profundizan el frío. La cultura ofrece distracción, no dirección. Entretenimiento, no iluminación. Etiquetamos el fuego como agresión, la pasión como ego, la decisión como toxicidad. Les decimos a los hombres que son peligrosos por expresar lo que antes los hacía íntegros. Y con el tiempo, se lo creen. Aprenden que reducirse es la única forma de ser aceptados. Así que se encogen sus ambiciones, encogen su espíritu, encogen su voz, y la sociedad aplaude. Mira qué responsable, mira qué estable, mira qué seguro. Pero nadie pregunta si está vivo. Nadie se cuestiona cuál fue el precio. Deudas, presión, imagen, estatus. Una vida construida sobre cosas que apagan el alma solo para mantener la fachada. ¿Y qué pasa cuando un hombre intenta salirse de eso? Lo ridiculizan, lo avergüenzan, le ponen etiquetas, porque nada amenaza más al sistema que un hombre que despierta, un hombre que se atreve a decir: esto no es suficiente,
un hombre que recupera su llama y deja de pedir perdón por su fuego. Le llamarán egoísta, imprudente, inmaduro. Dirán que está en crisis, que ha perdido la cabeza, pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si es un despertar? ¿Y si lo que llaman crisis es en realidad un hombre que por fin recuerda que la vida no está hecha para ser soportada en silencio? Que el fuego no es un defecto, sino su derecho de nacimiento. Y cuando esa chispa regresa, cuando por fin ve las rejas invisibles en las que vivía, ya no puede volver atrás, ya no puede fingir, ya no puede dormir, se vuelve peligroso, en el mejor de los sentidos, se vuelve libre. Estamos presenciando una epidemia silenciosa, no de enfermedad, sino de muerte del alma. Los hombres están presentes, van a trabajar, pagan las cuentas, cumplen con lo que deben hacer, y sin embargo, por dentro, se están desmoronando. Se ve en sus ojos, se escucha en sus silencios, se siente en la forma en que dicen, «Estoy bien». Hemos normalizado a los muertos en vida, hombres que no sienten porque sentir fue castigado, hombres que sueñan con escapar, pero no saben a dónde ir. Se despiertan cansados, y no solo en el cuerpo. Ríen sin alegría, logran cosas sin satisfacción, tocan sin conexión, existen, pero ya no viven. Esto no es solo agotamiento, es erosión del propósito, de la identidad, del alma. Padres que están, pero no se involucran. Parejas que escuchan, pero no sienten. Líderes que gestionan, pero ya no inspiran. A eso lo llamamos fuerza. Decimos, mira todo lo que puede cargar, pero nadie pregunta qué dejó caer por dentro. Y lo más trágico, muchos ni siquiera saben que han perdido algo, porque nadie les dijo que podían desear más. Así que fingen, se esconden detrás del rendimiento, se ahogan en distracciones, construyen vidas que se ven bien por fuera, pero están vacías por dentro, y rezan porque nadie lo note, pero alguien lo nota, sus hijos, sus parejas, sus equipos, y, eventualmente, ellos mismos. En esos momentos de silencio, aparece ese dolor sordo, esa pregunta inevitable, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que hay? Esa pregunta es el primer suspiro del fuego, es el alma susurrando, despierta, sigo aquí. Y no es demasiado tarde. El adormecimiento puede deshacerse, la máscara puede caer, el silencio puede romperse. Pero primero, debemos hacer duelo por lo perdido, por el niño que creía, por el fuego que era libre, por el hombre que estábamos destinados a ser, y luego, reconstruir, desde la verdad, desde el dolor, desde la claridad, y en esa reconstrucción, no regresamos al fuego, nos convertimos en él, no para incendiar el mundo, sino para iluminarlo, porque este mundo está frío, y hombres que arden desde dentro son exactamente lo que necesita. No hombres más ruidosos, no más ricos, hombres con profundidad, con alma, con una llama que no tiembla ante el viento. Ese tipo de fuego lo cambia todo. No todas las llamas se han apagado, no todos los hombres se han enfriado. Hay quienes están despertando, calladamente, con firmeza, con valentía. No son más ruidosos que el ruido, son más profundos que él. Están reconstruyéndose desde adentro, y no lo hacen solos. Por todo el mundo, se están formando tribus pequeñas, no de guerreros con armas, sino de hombres con preguntas, hombres cansados de fingir, hombres hambrientos de sentido. Se reúnen en círculos, no para impresionar, sino para rebelarse, para hablar sin armadura, para sentir sin vergüenza. Lo llaman el trabajo del hombre, el trabajo interior, y es cualquier cosa menos suave, es duro,
brutal, necesario, porque enfrentarte con tu verdad es mucho más difícil que esconderte detrás de la fuerza. Meditan, escriben, respiran, escuchan, se sientan con el malestar en lugar de huir de él, dejan de actuar y empiezan a ser. Aprenden a ser su propio padre, aprenden a caminar sin aplausos y en el silencio encuentran algo inesperado. El fuego nunca se fue, solo estaba enterrado y ahora están aprendiendo a cuidarlo. Están guiados por sabidurías más antiguas que el ruido. El estoicismo, la psicología junguiana, el mito, la filosofía ancestral, no para sonar intelectuales, sino para recordar cómo vivir. Porque antes de que nos dijeran quién debíamos ser, éramos salvajes, curiosos y llenos de fuego. Y ahora estos hombres se están volviendo estudiantes otra vez. Estudiantes de sí mismos, de la vida. No para competir, sino para restaurar. Cambian la prisa por la sanación, el éxito por la profundidad, la actuación por la presencia. Y eso se nota en cómo hablan, en cómo caminan, en el silencio que llevan como fuerza interior. No están esperando permiso, no están buscando aprobación, simplemente arden, no para ser vistos, sino porque estar encendidos desde dentro es lo único que alguna vez se sintió real. Estos hombres son difíciles de manipular, difíciles de distraer, difíciles de vender, porque han recordado lo que importa y el sistema no sabe qué hacer con ellos, no protestan, no luchan contra la cultura, simplemente la abandonan, construyen vidas por debajo del ruido y al hacerlo están creando algo poderoso, un nuevo modelo de masculinidad, no basado en la dominación, sino en la dirección, no basado en la fuerza bruta, sino en el fuego interior. Son los hombres que educarán mejores hijos, que amarán más profundamente, que liderarán de forma distinta, porque saben cómo sentir, y ya no le tienen miedo a eso. Han caminado por el adormecimiento, y han salido del otro lado con fuego. Y en un mundo que se está enfriando, ellos son justo lo que necesitamos, y aunque por fuera parezcan ordinarios, llevan una revolución dentro del pecho. Ya no preguntan, ¿qué debo hacer? Ahora se preguntan, ¿en quién debo convertirme? Y ese cambio lo transforma todo. Porque cuando un hombre deja de reaccionar y empieza a recordar, su vida se vuelve sagrada otra vez. No perfecta, no llamativa, pero verdadera, fiel a sus instintos, fiel a su naturaleza, fiel a esa voz callada que siempre supo. Están construyendo no solo hogares, sino refugios, no solo carreras, sino llamados, y lo hacen sin esperar aplausos, porque el aplauso ya no es el objetivo. La libertad lo es. Si sigues leyendo esto, no es casualidad. Hay una razón. Algo dentro de ti reconoce esto, no como teoría, sino como verdad. Esto no es solo contenido, es una llamada, una invitación a dejar de esperar que el mundo te devuelva el alma y empezar a recuperarla, un aliento honesto, a la vez. No necesitas quemar el mundo, pero sí necesitas proteger tu llama, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. ¿Y por dónde empezar? No con estrategias, no con metas, sino con silencio, con una sola pregunta. ¿Qué dejé de desear, que antes me daba vida? Deja que esa pregunta te acompañe, no para resolverla, sino para sentirla. Sal a caminar sin el móvil. Escribe algo que nadie leerá. Apaga el ruido lo suficiente como para escuchar lo que tu alma lleva años susurrando. No va a gritar, no va a exigir, pero si escuchas con paciencia, hablará. Y esa voz es donde vive el fuego. Reivindícalo, no con fuerza, con permiso. Date permiso para sentir, para llorar, para anhelar,
para arder. Practica vivir más lento, no porque seas débil, sino porque estás cansado de actuar. Lee cosas que te expandan. Escucha a personas que te desafíen. Crea rutinas que te nutran. Y sobre todo, deja de pedir permiso para encenderte. El sistema no te lo dará, el mundo no te lo ofrecerá, pero tú puedes elegirlo. Puedes proteger tu fuego con disciplina, con límites, con verdad, porque esto no va de rabia, va de resplandor. No se trata de dominio, se trata de dirección. Nadie te devolverá tu vida, pero tampoco nadie puede impedirte recuperarla. Así que si la chispa sigue ahí, y lo está, avívala, aliméntala. Sé lo bastante valiente como para arder otra vez, no por atención, por alineamiento, no por validación, sino porque ese eres tú, antes de que el mundo te enseñara a apagarte. El mundo está lleno de ruido, pero tú puedes convertirte en una llama silenciosa, estable, feroz, sin disculpas. Y un día, otro hombre te verá arder y recordará su propio fuego. Así es como se propaga, así es como el mundo vuelve a calentarse. Un hombre, una llama, una elección a la vez, y si suficientes hombres recuerdan, el frío no tendrá ninguna oportunidad. Porque cuando los hombres arden desde dentro, no solo cambian sus vidas, cambian el mundo que los rodea, sin gritar, sin permiso, solo, ardiendo, de verdad, para siempre. Así que empieza hoy, no mañana, no cuando sea conveniente,